Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de escuchar y de meditar en la palabra del Señor aquí con el Redil de Itagüí. Quiero comenzar este tiempo de palabra y de reflexión dominical leyendo el Salmo 23, que dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El verso 5 de este pasaje es precioso. Tú preparas mesa delante de mí. Vamos a comenzar a partir de este domingo una nueva serie de exposiciones llamada La Mesa, las conversaciones finales de Jesús con sus discípulos antes de sacrificar su vida por nosotros. La mesa es un símbolo que habla del amor y de la comunión de Dios por nosotros, por su pueblo. Así que vamos a empezar este día celebrando, recordando esas hermosas palabras. Tú preparas mesa para mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos. Y aunque estamos en diferentes lugares, Señor, podemos ser convocados a través de este medio para escuchar tu palabra juntos, para escuchar el Evangelio juntos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu cuidado con nosotros. Que tu palabra, Señor, sea un banquete para nosotros en este tiempo y podamos disfrutarla y podamos gozarnos en ella y podamos ver en plenitud, Señor, lo bueno que tú eres. Gracias por ser generoso, por invitarnos al banquete. Bendice este tiempo, te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra del Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre él, la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte
autor, ganando la victoria. Por siempre Él, la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre Él, la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está, por siempre Él, la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Señor Dios eterno, te damos infinitas gracias por todo cuanto tú eres. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por romper con la carga de nuestro pecado. Tú eres un Dios maravilloso y en esta mañana solamente podemos confesar ese Dios tan grande, poderoso y misericordioso que tú eres. Te pido, Dios eterno, que seas tú siempre revelándonos a diario tu amor, pero también revelándonos a diario nuestro pecado para poder depender constantemente de ti. Tú eres Rey, tú eres grande, tú eres digno de toda alabanza. Y queremos que nuestra vida pueda responder a ello en adoración. Que toda nuestra vida sea un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bueno, quiero compartirles algunos anuncios importantes que debes considerar como parte de la iglesia. Son anuncios especiales que hablan de nuestros compromisos y de los retos que tenemos adelante. Lo primero que quiero mencionar es, estamos en una nueva serie de predicaciones, La Mesa, y queremos estrenar un instrumento o una oportunidad para que podamos crecer juntos, todos en una misma página en cuanto a comunión y en cuanto al estudio de la palabra. Y es una guía de estudio que vamos a estar facilitando. Vas a poder ver en los comentarios un enlace para descargar esta guía de estudio. Esta guía de estudio es una lectura y una breve reflexión cada día de la semana y que apunta a las temáticas y los pasajes que estamos estudiando en esta serie de predicaciones. Puedes descargarla y tenerla en tu teléfono, puedes compartirla, puedes imprimirla. Si quieres que te hagamos llegar una copia en físico o por correo, nos escribes ahí mismo en los comentarios y te haremos llegar esta guía. La idea es que juntos como iglesia podamos tener un tiempo con la palabra no solamente los domingos, sino cada día de la semana. Creo que en este tiempo en el que estamos viviendo cierta inestabilidad, donde somos presionados laboralmente, espiritualmente, familiarmente, donde congregarnos y tener un espacio juntos, físico, es difícil, nuestra comunión en la palabra es importante. Así que te invito a que descargues la guía de La Mesa y comiences desde hoy, desde mañana, cada día, a leer y a disfrutar de tener comunión con Dios. También quiero invitarte a que pienses en involucrarte en los tiempos de oración. Estamos orando los martes a las 8 de la noche a través de Zoom. Tenemos un tiempo de oración, más o menos 40 minutos, media hora, una hora, en el que podemos como comunidad clamar. Necesitamos crecer en ser una iglesia que clama, que busca de Dios, que ora. Pero también tenemos un tiempo para los madrugadores. Los jueves a las 7 de la mañana, un pequeño grupo nos reunimos y tenemos la oportunidad también de interceder. Y los sábados hacemos una dinámica especial. A través de un chat de WhatsApp tenemos un tiempo para compartir oraciones, lecturas y hacerlo de una manera quizás más informal, más eventual. Y ha sido una experiencia hermosa saber que mientras algunos hacen sus oficios o están en sus actividades, dejan en el chat un audio, una breve reflexión, escriben una pequeña oración y juntos construimos esa vida de oración en comunidad.
Otra manera que también tenemos de construir iglesia, de trabajar juntos, es a través de la generosidad. Hay varias maneras de ser generoso. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, involucrándonos en servir a la iglesia. Podemos ser generosos con nuestros talentos, sirviendo, poniendo aquello que el Señor nos ha dado, y también con nuestros tesoros. Vas a ver a continuación un breve banner donde va a aparecer la cuenta de la Iglesia del Redil Estadio, la iglesia que nos da la cobertura a nosotros, donde puedes hacer tus ofrendas que ayudan a construir el reino, especialmente en este tiempo en el que tenemos que mostrar amor de tantas maneras. Pero no solamente quiero invitarte a que seas generoso con tu dinero, también quiero invitarte a que seas generoso a través de dar toda tu vida. Y una de las maneras en las que mejor lo puedes hacer en este tiempo, especialmente en este tiempo, es a través de nuestros grupos de vida. Te invito a que participes. Si quieres saber más sobre los grupos de vida, si quieres saber más de cómo involucrarte, cómo conectarte, cuáles grupos están, te invito a que te comuniques con Juan Camilo. Por ahí aparecerá el número también, para que puedas hablar con él, que él es el que está ayudándonos a coordinar estos grupos, que son la oportunidad de las que vamos a tener juntos cada semana. En algunos casos van a ser presenciales, en otros van a ser virtuales, de compartir el evangelio, de vivir la iglesia, de ser esa iglesia que el Señor quiere para nosotros. Así que te invito a que formes parte de estos grupos de vida y no te pierdas la experiencia, la oportunidad de vivir el evangelio, en la semana. Así que conéctate a la iglesia a través de nuestros grupos de vida. Dios te bendiga. Esas eran las cosas que querías compartirles y espero que puedas seguir conectado escuchando la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Estamos un poco tristes de que no puedes estar aquí con nosotros. Quisiéramos que estuviéramos reunidos como iglesia hoy, pero lamentablemente el virus que nos está atacando no nos impide, pero gracias a Dios tenemos la tecnología, tenemos la manera de comunicar el mensaje a través de la tecnología y damos gracias a Dios por eso. Sabes, la iglesia ha estado en situaciones difíciles. La iglesia ha perdido su lugar de donde reunía. Estamos en una iglesia, en un local que no es el nuestro, pero también ha sido una bendición para nosotros. Y pensando en eso, decidimos empezar a desarrollar una nueva serie. ¿Sabes? Esta serie se llama La Mesa. Y yo quiero que entiendas de qué se trata esta serie. En esta serie nos vamos a enfocar en las últimas conversaciones que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Allí vamos a ver conversaciones extremadamente íntimas. Y quiero animarte a que te vengas aquí, te sientes con nosotros en la mesa de Jesucristo y disfrutes de las últimas 24 horas, tal vez menos de eso, que tuvo Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro deseo y mi deseo personalmente es que a través de esta serie, si te comprometes con ella, si te animas, si te dices, sabes que no me va a faltar, son solo 10 mensajes, 2 meses y medio en el que vamos a estar predicando de la mesa. Si te animas a venir, a participar, te lo aseguro que Dios te va a transformar. Te lo aseguro que tu vida va a ser transformada por el Señor. Así que te animo a que seas parte de la mesa de Jesucristo. Antes de empezar la predicación, déjame contarte algo, déjame decirte qué está pasando. ¿Sabes qué? Jesucristo está con sus discípulos, ya está en Jerusalén, ha salido a orar. Y en algún momento, el día de la Pascua, le dice a Pedro y a Juan, ¿sabes qué? Pedro y Juan, vayan a preparar el lugar para la Santa Cena. Es lo que se llama el aposento alto. Juan, Pedro van, encuentran allí un pollino, organizan todo y finalmente llegan al lugar de reunión.
llegan al lugar donde se van a sentar a la mesa del Señor. Allí van a celebrar la Pascua, allí van a celebrar la liberación que Dios le había dado a los judíos de Egipto. Entonces, resulta que mientras están reunidos todos allí, ocurre un problema. Los discípulos empiezan a discutir, empiezan a pelear a ver quién iba a tener una posición más alta en la iglesia. ¿Quién iba a ser el mayor de los discípulos, de todos ellos? Estando reunidos, Lucas narra ese evento en la cena, que ellos estaban peleando, discutiendo, teniendo un altercado para ver quién iba a ser el más importante de ellos. Entendiendo eso y ya más o menos en el contexto, acompáñame para orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios. Gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, Señor. Dios, nuestra oración es que a través del pasaje del día de hoy podamos ser transformados por tu palabra, Dios. Pero podamos verte a ti, tu humanidad, tu belleza, tu gracia. Oh Dios, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de amor, Dios. Y dice tu palabra que tú nos has amado hasta el fin, sin límites, Dios. Y mi oración es que a través de las siguientes semanas nuestra iglesia, Dios, sea transformado, Dios, por ti. Que todos podemos llegar a ver cómo fueron tus últimas horas aquí en la tierra, Dios. Y a través de tu ejemplo y tus enseñanzas, a través de esas enseñanzas que le dejaste a los discípulos, podamos ser transformados y cambiados a tu imagen, Señor. Gracias te doy por la iglesia, gracias te doy por la tecnología y gracias te doy por la oportunidad de abrir nuestros ojos a estudiar la Escritura. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si hay algo que quisiera resaltar del pasaje de hoy, digamos, hoy vamos a estar trabajando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 17. Por la extensión del pasaje no lo quiero leer, pero me interesa que entiendas cuál es la verdad central. Digamos que si podemos condensar todos esos 17 versículos en una idea, en algo que quede en nuestra mente, en algo que yo pueda guardar para mí, que sea aplicable a mí, sería esta. ¿Sabes? Jesucristo en su divinidad nos ha dejado el mejor ejemplo de amor y humildad para que vivamos de la misma manera y disfrutemos de una felicidad completa. Nuevamente, Jesucristo en su divinidad nos ha dejado el mejor ejemplo de amor y humildad para que vivamos de la misma manera y disfrutemos de una felicidad completa. Déjame compartirte algo. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, sabes que fue difícil. Varias veces estuve a punto de sentarme a llorar, porque estamos en uno de los momentos más importantes e íntimos de Jesús. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, mi corazón se fue emocionando con las enseñanzas de Cristo, pero también se fue sensibilizando a lo que es mi vida como tal. Sabes, este pasaje me confrontó a mí en cómo soy yo como persona, en cómo es mi corazón, qué es lo que yo busco en la vida. ¿Dónde está mi felicidad? Y sabes, yo quiero que tú tengas una felicidad completa, pero que la encuentres a través de la palabra de Dios. Por eso te animo a que me acompañes para orar, para leer los versículos 13 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. Y pon cuidado a esto. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios
y a él volvía. Ahora sáltate hasta el versículo 11. Dice así: Jesús sabía que quién lo iba a traicionar y por eso dijo que todos no están limpios. Sabes, esos versículos tienen una idea. Recuérdate que Juan está escribiendo, Juan está en la mesa de Jesucristo. Juan está con él, con todos sus discípulos. Allí está Judas, Pedro, todos los discípulos están allí sentados con Jesucristo. Y Juan empieza a narrar la historia. ¿La historia de qué? ¿Qué pasó en esa última cena con Jesucristo? Y lo primero que Juan quiere resaltar cuando escribió su evangelio son la divinidad de Cristo. Así que mira el versículo 1, dice: Jesús sabía. Versículo 3, sabía Jesús. Versículo 11, sabía Jesús. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Ahora, mira que Juan quiere hacer un énfasis en que Jesucristo tenía un conocimiento completo. ¿De qué cosas? De que había llegado la hora de abandonar el mundo y volver al Padre. Sabes, Jesucristo ya sabía que ese día, en las siguientes horas, ya están en la noche, ya están más o menos a las 6 de la tarde, empezaba a oscurecer allí y ya estaban preparados para la cena. Digamos que son las 8 de la noche, más o menos. Jesús ya sabía cuántas horas iban a pasar hasta que Él fuera crucificado. Ya sabía cómo iba a ser su muerte. ¿Qué más sabía Jesús? Que todas las cosas Dios las había puesto bajo su dominio, ¿sabes? Juan narra que Jesucristo tenía el dominio de todas las cosas. Tenía el poder absoluto de todas las cosas. Todas las cosas estaban en sus manos. Él podía hacer lo que quisiera y podía controlar las cosas como quisiera. Jesús sabía eso. Pero también dice la Biblia en 2 frases que era la hora de volver al Padre y que era la hora de volver a Dios. Jesús sabía que tenía que regresar a su lugar, de donde había descendido. ¿No es eso increíble entender que Jesús sabe todas esas cosas? Pero en medio de esas cosas también dice el versículo 11, cuando saltas dice: Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Quiero ponerte en contexto, ¿sabes? Estamos en la cena del Señor. Están comiendo, van a prepararse para comer la Pascua. Allí está Judas. Jesús sabía cómo Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas le iba a dar un beso y con eso lo iba a entregar a los judíos, a los fariseos. Jesús sabía todo eso. Pero sabes, a pesar de eso, Judas está sentado en la mesa de Jesucristo. Pero en medio de eso, mira que Juan pone el versículo 2. Dice que cuando llegó la hora de la cena, el diablo había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Me gusta más como lo traduce la versión de las Américas. ¿Sabes por qué? Porque dice la versión de las Américas que lo había incitado a que lo traicionara en el corazón, le había puesto en el corazón traicionar a Jesús. Juan narra que Judas tenía un problema en su corazón, hasta el punto en que Satanás tomó posesión de su corazón e incitó que traicionara a Jesús. Ahora, hasta ahí la cosa no es fácil para Jesús. Jesús sabe todas esas cosas, tiene un poder sobre todas las cosas, sabe que va a morir, sabe que va a ser traicionado por uno de los discípulos que él escogió y que amaba. Pero aparte de eso, Juan narra en el versículo 1 que Jesús había amado a los suyos. Y dice que los había amado hasta el ¿dónde? Hasta el fin. Lo primero que quiero que entiendas de la divinidad de Jesús es no solo que Él sabe
y que Él conoce cómo son las cosas, ¿no? Que no solo Él tiene el poder de cualquier cosa, que es todopoderoso, no solo que tiene el control y el dominio de las situaciones, que Jesucristo mismo sabe cómo va a morir. Él tiene el control de su muerte. Pero lo que causa impresión es que Juan hace un énfasis en la manera en que amó Jesucristo a los suyos. Juan quiere mostrar que a pesar de que Judas lo iba a traicionar, dice que lo amó hasta el fin. Que a pesar de que las siguientes conversaciones que tú vas a ir viendo y vas a ir estudiando con nosotros aquí en la iglesia, y ver terquedades y ver problemas de los discípulos, dice Juan que Jesucristo los amaba y los amaba tremendamente. Los amaba con un amor ágape, ese amor que es de entrega total. Creo que Juan quiere dejarnos ver a Jesucristo en un contexto, en un panorama tremendo. ¿Sabes? Cuando Juan escribió este libro, dice que si en el mundo se hubieran escrito todas las cosas que Jesucristo había hecho, no cabrían. No habrían suficientes libros para escribir todo lo que Jesucristo había hecho. Y el propósito siempre de Juan al escribir su libro fue que las personas conocieran a Cristo como el Hijo de Dios y que tuvieran fe en Él. Y que lo entendieran y que lo conocieran desde una perspectiva diferente. Juan escribe de esa manera. Ahora Juan sabe todas esas cosas, por eso quiere mostrarnos a Jesucristo en su divinidad. Así que el primer punto es Jesucristo en su divinidad. Mira, Jesucristo nos ama, amó hasta el fin. Jesucristo tiene el control de todas las situaciones. Jesucristo tiene el control de su muerte. Jesucristo tiene el control de Judas, incluso cuando él sabe que lo va a traicionar. Pero a pesar de que Judas lo iba a traicionar, dice la palabra de Dios que dice Juan, que Jesucristo amó hasta el fin a ese hombre. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del texto. Esta segunda parte está desde los versículos 4 al 11, así que acompáñame y léelo conmigo, dice la palabra de Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Sabes? El segundo punto de este mensaje que va unido a la idea principal es que, ¿sabes? Jesucristo nos deja el mejor ejemplo de amor y humildad. Y quiero mostrarte la cena. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Jesús estaba sentado en la mesa, aquí. Se levantó, tomó agua, la puso en el frasco. Tomó la toalla y con la toalla empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, ¿qué pasó allí? Lo primero que quiero que entiendas de esa escena es, ¿sabes? Que pongas de cuenta en el lavado de pies. El lavado de pies que nos muestra la Biblia era una práctica común. ¿Por qué razón? Porque las personas andaban en sandalias, pero también caminaban en largas distancias, todos en sandalias. No solo ese era el único problema, en ese momento no existían las calles pavimentadas como
como hoy en día, hasta ahora Roma estaba empezando a pavimentar. Pero muchas de las calles no estaban pavimentadas. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas tenían que caminar por lugares polvorientos, lugares sucios. Entonces, la primera cosa que hacía una persona al llegar a una casa era lavarse los pies. Cogía y le lavaba los pies. Ahora, ¿pero quién hacía este oficio? Un comentarista dijo así: el lavado de pies se consideraba una de las tareas que correspondían a los sirvientes en el primer siglo. Y la literatura rabínica, la de los rabís, sugiere que era una tarea humilde y humillante. Entonces, el lavado de pies era generalmente enfocado en personas que eran esclavas. Esclavos de una casa que cogían, llevaban el tazón, empezaban agua y por persona empezaban a lavarle los pies. Ahora, la Biblia no narra esta historia una sola vez cuando Jesús lava los pies. Narra 2 veces más cuando a alguien se le han lavado los pies. En esas 2 veces son 2 mujeres. La primera mujer que lava los pies lo hace a Jesucristo. ¿Y sabes quién era? Una mujer con flujo de sangre, que se acercó a Jesús y lo tocó. Y dice Jesús que salió poder de él. Desde ese momento ella fue sanada y empezó a seguir a Jesús. Entró a la casa de un fariseo. Y estando en el fariseo no le ofreció a su esclavo para que le lavara los pies, ni mucho menos. Entonces esta mujer, viendo esa situación, dice que empezó a llorar en los pies de Jesús y a limpiar los pies de Jesús con sus lágrimas. La segunda vez que se le lavan los pies a alguien y que la Biblia lo narra está en el capítulo 12 del libro de Juan, y es María, la hermana de Lázaro. Lázaro era aquel que Jesucristo había resucitado y que Jesús amaba, dice. Entonces, dice la Biblia que María, cuando Jesús estaba antes de entrar a Jerusalén, antes de empezar la última semana de Cristo, dice que entró a su casa en Betania y que allí cogió un perfume muy costoso y lo derramó en los pies de Jesucristo. Y sabes, con su cabello empezó a enjuagar los pies de Jesucristo y a limpiarlos. Judas se molestó, dijo: el perfume es muy caro, cuesta todo el salario de un año prácticamente, deberíamos haberlo vendido y dado a los pobres. Y no solo él se molestó, seguramente otros de los discípulos, pero Jesucristo dijo: déjenla en paz, déjenla tranquila. Ella está preparándome para mi muerte, les dijo Jesús. ¿Sabes? Esos son los únicos momentos en que la Biblia narra de mujeres lavándole los pies a alguien. Parece que era una práctica común, que las mujeres y los siervos, los esclavos lavaran. Pero no era común que un maestro y señor lavara los pies. Así que Jesucristo, siendo Él, el Señor, el que tiene el control de todas las cosas, ¿sabes? Viendo que los discípulos habían empezado una discusión a ver quién iba a ser el mejor o quién iba a ser el más importante de ellos, toma la canasta, riega agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Andrés, Jacobo, Bartomeo, Tomás, Felipe, Judas, y llega Pedro. ¿Y qué pasa con Pedro? Dice que Pedro, al ver a Jesús lavar sus pies, respondió así: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Cuando tú lees esa pregunta del versículo 6, ¿sabes? Parece que Pedro es una persona humilde. Dice: uy, pero Señor, tú, el Señor, el Maestro, el Cristo, ¿me vas a lavar los pies a mí, que soy tu discípulo? ¿Sabes? La respuesta de Pedro tiene un corazón humilde, seguramente nace de una humildad. Pero no te quedes ahí solamente, porque
Pedro, como es conocido en el Nuevo Testamento, es una de las personas más arrebatadas que hay. Es de esos impulsivos. Tal vez por eso era el líder de los apóstoles. Y en su impulso ve que Jesucristo le está lavando los pies a todos, pero él es el único que se anima a decir algo de ellos. Y les dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Entonces mira lo que pasa con Jesús. Jesús le dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Y entonces Pedro pasa de esa actitud humilde a una forma arrogante, y déjame decirte por qué. Versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. ¿Sabes la manera en que este versículo está escrito en la Biblia? Es una manera enfática, una negación, una manera enfática. Por eso me gusta mucho cómo la traduce esta versión, la Nueva Versión Internacional. Porque le usa el no con el jamás. O no, nunca prácticamente, jamás me voy a dejar tocar los pies por ti, le está diciendo. Ahora, de esa humildad que tenía Pedro pasa a ser un corazón orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque empieza a darle órdenes a Jesucristo. Esa negación es una orden. Le está diciendo: no, Jesús, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Entonces Jesús, al ver su reacción, le responde lo siguiente: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces nuevamente el corazón orgulloso de Pedro sale a flote y dice: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Mira cómo se va al extremo de no querer nada, ahora quiere que lo laven completamente, su cabeza y sus manos. ¿Por qué? Porque las palabras que dice Jesús de no tendrás partes, le está diciendo: ¿sabes qué? Si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener relación conmigo, tú no vas a ser de los míos, no me vas a pertenecer, literalmente es lo que dice. Entonces Pedro quiere pertenecer a Jesús, obvio, pero vuelve y le da una instrucción, un mandato. No estaba conforme con lo que Jesús estaba haciendo. Entonces le dice: no, toda mi cabeza y mis manos también. Entonces Jesús, en su sabiduría y en su amor, trae una analogía. Dice: el que ya se ha bañado, versículo 10, no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Quiero decirte algo que aparece en este versículo, que es la idea de lavar. Si tú ves, se usa mucho la palabra lavar, hasta el momento en que él dice en el versículo 10, el que se ha bañado. Algunas versiones lo van a traducir como lavar completamente. ¿Por qué razón? Porque la palabra que usa, luo, significa lavar parcialmente, una parte nomás. Pero hay otra palabra que es la que se traduce como bañado, que se refería a un baño completo. Un baño completo, un baño total, como cuando tú estás listo para ir a una boda. ¿Sabes? La tradición muestra que cuando los judíos estaban listos para ir a una boda, todos se iban a bañar completamente. Luego se vestían para ir lo más arreglado posible a la boda. Entonces cuando llegaban allí, lo único que tenían era que lavarse una parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué Jesucristo quiere usar esta analogía? ¿Y por qué dice que ellos ya han sido bañados y han sido limpios? Porque Jesucristo está apuntando a sus enseñanzas y a su muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre que dentro de unas horas va a derramar es la que limpia al ser humano de sus pecados, lo baña completamente y lo hace limpio. Pero no solo eso, sino sus palabras, porque no solo es que la sangre de Cristo me limpie, sino que yo crea en ellas.
Cuando yo creo que Jesucristo murió por mí, soy bañado con su sangre y soy limpio de mis pecados. Porque lo creo, porque creo en sus palabras. Y eso es lo que está apuntando aquí Jesucristo. Que los discípulos habían creído en sus enseñanzas. Pero no todos. No todos. Había uno en particular, Judas, que no había creído en las enseñanzas y en los milagros de Jesús. Por eso no todos están limpios. Entonces, Jesucristo, siendo Dios, desciende a lo más servil de su momento, a la parte más humilde, a la persona más humilde de su época, para ser y dejarnos un ejemplo de amor y humildad. Finalmente, los versículos 12 al 17 nos dan la última parte del mensaje. Dice así, voy a leerlo. Cuando terminó de lavar los pies, se puso en el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entiendes lo que yo he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entiendes esto o entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que tenemos, como te dije, la verdad central, que Jesucristo en su divinidad nos ha dejado el mejor ejemplo de amor y humildad. ¿Para qué? Para que su ejemplo nos permita vivir y disfrutar de una felicidad completa. Vuelvo y te lo digo, para que su ejemplo nos permita vivir y disfrutar de una felicidad completa. Tercer punto, su ejemplo nos permite vivir y disfrutar de una felicidad completa. Déjame te lo explico por qué. Lo primero que quiero que pongas atención es al versículo 13 y 14. Mira lo que dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Sabes? Este versículo es bien interesante, estos dos versículos, porque mira, Jesucristo hace un cambio en esos dos versículos. Los discípulos lo llaman a él maestro y señor, pero él cambia la frase, dice, yo, el Señor y Maestro, les he dado el ejemplo. ¿Por qué hace el cambio? ¿Por qué no dijo decir, si yo soy el Maestro y el Señor? ¿Por qué él cambia la fórmula? ¿Por qué yo, el Señor y Maestro? ¿Sabes? Porque él quiere realzar su autoridad. Él quiere darles a entender que él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Kurios, como lo llaman en griego. El Señor. Pero no solo el Señor, sino también el Maestro. El que les enseña, el que les capacita a ellos. ¿Con qué propósito? Les dice, para que ustedes laven los pies los unos a los otros. Ahora, Jesucristo no precisamente les está diciendo, ¿sabes qué? Ahora ustedes van y cada vez que puedan laven los pies de alguien. Obviamente eso se volvió una práctica con el tiempo. Pero lo que quiere hacer entender Jesús es que en la iglesia o en los discípulos especialmente, no deben algunos creerse más importantes que otros. Y no debe unos querer resaltar o sobresalir por encima de otros. Sino por el contrario debe haber una actitud de servicio y de amor. Ahora Jesucristo dice aquí en el versículo 15, les he puesto ejemplo. ¿Con qué propósito?
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Sabes? Jesucristo llegó y les dijo, este es el ejemplo. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, el que tiene control sobre todas las cosas, el que sabe qué es lo que va a pasar, el que hace poderosos milagros, soy capaz de humillarme hasta el punto más bajo, de dejar mi divinidad y bajarme hasta ese punto y servir allí, ustedes también lo pueden hacer. Ahora, quiero que por un momento pienses en las dos preguntas que están en el versículo 12 y en el versículo 17. Dice Jesús en el versículo 12, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Versículo 17, ¿entienden esto? ¿Sabes? Es importante ver las preguntas de Jesús con ojos bien abiertos, porque Él quería que ellos reflexionaran profundamente. Cuando preguntó, ¿sabes? Todos se quedaron callados. Ya Pedro no habló, ya ninguno de los otros habló, ninguno respondió a su pregunta. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo estaba rompiendo el paradigma y los estigmas que habían. Jesucristo estaba cambiando la cultura. Tal vez por eso el título de este mensaje es Rompiendo Imágenes. Porque a veces tenemos imágenes y queremos conservar una imagen y no dejamos que esa imagen sea moldeada por Jesucristo. Finalmente, el versículo 17 es una obra maestra de Juan, porque él dice en el versículo 17, dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahora, las traducciones no pueden reflejar realmente lo que Jesucristo dice. ¿Sabes? Jesucristo dice, ¿ustedes entienden esto? Y yo estoy seguro que lo entienden. Así que como ustedes seguramente entienden lo que acabo de hacer, van a ser felices si lo practican. Se los aseguro que si ustedes viven de esta manera, ustedes van a tener una felicidad completa. Una dicha que no se puede comparar. La palabra que usa ahí por dichosos es también la que se traduce como bienaventurado, bendecido. Ustedes van a ser bendecidos, van a ser bienaventurados si viven de esta manera, si practican lo que les he enseñado. Jesucristo les asegura la felicidad. ¿Sabes? Por eso te decía que cuando nosotros vivimos y disfrutamos del ejemplo que nos dejó Jesucristo, podemos tener una felicidad completa. Tremendo. Así que volvamos a la mesa de Jesucristo. Él está allí con todos sus discípulos. Allí están todos ellos. Allí ha tenido la primera conversación con Pedro. Y allí les ha prometido la felicidad. Así que vamos a aplicar este texto. ¿Cómo puedo yo aplicar este texto? Que esto no sea que, esta cena tan bonita, tan maravillosa, pero Juan, ¿qué hacemos con eso? ¿A qué le estás apuntando? Tengo dos aplicaciones para ti. La primera es para aquellos que están en una posición de alta en sus trabajos, que lideran, que gobiernan. ¿Sabes? Si tú estás en una posición de autoridad, Dios te ha bendecido tremendamente. Y tienes una responsabilidad inmensa a la misma vez. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor ejemplo para esas personas que están a tu cargo. Tú puedes ser el mejor testimonio en la manera en que tratas a las personas que están a tu cargo. Y quiero que por un momento te imagines en la presencia de Jesucristo, que Jesús te ha llamado a su presencia y quiere tener una conversación directa contigo. Y cuando llega a ti y te diga, hermano,
buen siervo y fiel, porque viviste como yo te mandé, porque dijiste ejemplo, porque fuiste humilde, porque trataste a los demás con respeto. Y gracias a tu ejemplo, muchas de las personas que me conocen me aceptaron gracias a lo que tú hiciste, a la manera en que tú vivías. Muchas de las personas que han llegado al cielo es gracias al ejemplo que tú les diste, al testimonio, cómo tú los trataste. Porque, ¿sabes? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas estar en la presencia de Jesucristo, conversar con Él y que Él te diga esas palabras y que finalmente termine y diga: buen siervo y fiel, entra en mi gozo, ven, disfruta conmigo? Imagínate tú poder hacer eso. Pero tienes que vivir en humildad, tienes que tratar el respeto, porque tú puedes ser el testimonio para otros. Segundo, es para aquellos que están en trabajos humildes. Digamos, por ejemplo, tu trabajo es de ir y servirle a otros, de ir o limpiar casas, o tu trabajo es de ir y servir en una plaza de mercado. Si tu trabajo es ese, entonces tú ya estás en una posición de humildad. Pero entonces te pregunto, ¿cómo ves tú a tu jefe? ¿Cómo lo ves cuando él te trata mal? ¿Cómo lo ves cuando él es abusivo contigo? ¿Cómo lo ves cuando él te exige y se te dificulta amarlo? Y si estás en esa posición, quiero que te sientes en la mesa de Jesús y mires cómo Jesús amó a Judas. Dice la Biblia que Judas lo iba a traicionar y que Jesucristo sabía eso. Pero a pesar de la traición de Judas, Jesucristo fue y lo amó, le lavó los pies, no lo trató con desprecio, no lo miró con desagrado, no lo miró con inferioridad, sino que por el contrario lo amó y lo amó hasta el fin. Y yo te animo a que intentes amar a tu jefe, a esa persona que es dura contigo, de la misma manera. Y te aseguro algo, porque es muy probable que si tú tienes un jefe que te trata mal, que te está ofendiendo constantemente, que te dice groserías, o cuando no tienes para tu comida, sabes, es muy fácil que pierdas tu felicidad y pienses que tu felicidad está en otras cosas. Tu felicidad puede ser en llegar a una posición más alta en el trabajo, o salir del lugar donde vives, o tener comida en abundancia. Muchas personas buscamos a veces la felicidad en esas cosas, pero no es lo que Jesucristo promete. Lo que Jesucristo nos promete a todos en general, a los que están en una posición alta o a los que están en una posición de servicio, es que si nosotros vivimos de esta manera, vamos a ser felices. Si nosotros vivimos en humildad, en amor, en respeto, vamos a ser felices. Y mi corazón y mi deseo es que tú seas feliz al vivir como Jesucristo. Te lo aseguro, es una promesa del Señor que si tú vives de la manera que Él quiere, vas a ser feliz. Acompáñame para orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Jesús y su ejemplo, porque es precioso, porque Él no estimó su autoridad, no estimó ser igual a ti, sino que se despojó y descendió hasta ser un ser humano. Y no solo ser un ser humano, sino que se humilló hasta la posición de servicio más humillante que había en su época, para dejarnos el mejor ejemplo y para enseñarnos cómo podemos nosotros vivir, cómo pueden vivir sus discípulos, cómo puede vivir la iglesia. Señor, oramos que a través de los siguientes mensajes seamos transformados por tu mesa, a la que nos has invitado a ser parte.
Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, gracias por acompañarnos hasta el final. Vamos a despedirnos con una oración de agradecimiento. Señor, amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque tú te sacrificaste por nosotros, Señor. El precio que teníamos nosotros, Señor, fue bastante alto, Señor, y tú lo asumiste. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra de hoy nos toque el corazón y podamos responder en obediencia, Señor. Trabaja nuestro orgullo, Señor, y ponnos un corazón de servicio, Señor, de servicio al prójimo. Te pedimos que nos acompañes esta semana y que nos des la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra en estos tiempos difíciles donde hay tanta desesperanza, Señor, y que muchas personas no se refugian en ti, sino que buscan refugiarse en otras cosas, Señor. Te pedimos que podamos mostrarte a ti, Señor, que podamos compartir tu evangelio, que podamos mostrar la esperanza que tenemos en ti, que es la única y verdadera, Señor. Te pedimos que nos acompañes en esta semana, Señor, en nuestras labores, para que seas tú nuestro guía, para que seas tú cuidándonos, Señor. También te pido porque para las personas que están enfermas, Señor, para que traigas consuelo en sus vidas. Te pido por las personas que hoy han perdido seres queridos, Señor, para que tú traigas consuelo también a sus vidas, Señor. Entregamos esta semana en tus manos, amado Padre. Amén. Bueno, iglesia, nos despedimos y nos vemos este próximo domingo. Una feliz semana.